Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la clase 3 de lo que vendría a ser el curso de Python que estamos ofreciendo RAS. No se pudo dar el miércoles, entonces voy a continuar, o sea, lo que tenía que dar el miércoles continúa el sábado y hoy voy a hacer la última clase. Genial. Entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla. Entonces, el, El sábado lo que vimos básicamente eran todas las sintaxis básicas que teníamos que saber para Python, ya sea variables de entrada, cómo imprimir algo en pantalla, cómo escribir un bucle, todas esas cosas sencillas que se pueden saber de un lenguaje, ¿verdad? Entonces aprendimos cómo escribir un pequeño programa y lo que vamos a ver hoy es cómo se utiliza la herramienta de Google Colab, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que hagan. Básicamente yo preparé dos cuadernos para ustedes donde voy a estar mostrándole cómo se utiliza la herramienta y para qué sirve. Y después le voy a pasar este cuaderno. Ustedes van a poder jugar con este cuaderno, van a poder hacer lo que quieran con este cuaderno. Básicamente pueden agarrar y copiar en su Drive y van a tener ya este cuaderno para ejecutar. Entonces, vamos a empezar con la herramienta Google Colab. Creo que ya hablé de esto en la primera clase, pero voy a volver a repetir nada más. Entonces, Google Colab lo que a nosotros nos permite crear entornos virtuales es similar y a lo que ya vimos hace rato, que es el Jupyter Notebook. Pero la diferencia es que en Jupyter Notebook nosotros estamos utilizando en nuestra computadora. Entonces, yo estoy utilizando el hardware de mi computadora para ejecutar un programa de Python. En cambio, acá en Colab, lo que yo estoy haciendo es utilizando una computadora que me brinda Google para ejecutar todos los programas que yo quiero. Entonces, lo que se tiene que hacer es acá crear un nuevo blog. Al crear uno nuevo, nos abre una nueva pestaña. Entonces, se abre esto, ¿verdad? Todo es completamente nuevo. Entonces, lo que Lo que se hace acá es, acá como pueden ver, nos dice conectado. Eso quiere decir que se está conectando con alguna computadora y dice inicializando y ahí dice conectado. Entonces si yo llevo mi mouse ahí arriba, puedo ver, a ver si puedo hacer zoom. Ahí está. Puedo ver que me da una computadora, básicamente con 12 gigas de RAM y un disco de 107 gigas, ¿verdad? Entonces es bastante bueno, ¿verdad? Para 12 gigas de RAM para procesamiento de datos es muy bueno. Y suele ser un poco alto, o sea, es alta a diferencia de los estándar, porque los estándar, por ejemplo, si nos compramos una notebook así casual, suelen traer entre 4 y 8 gigas, ¿verdad? Y 12 ya es un poquito alto para hacer diversas tareas, como el que vamos a estar viendo. Entonces, esto nos facilita mucho la vida. Ahora tenemos una máquina muy buena. ¿Verdad? Esta máquina tiene dos núcleos, ¿verdad? No sé a qué frecuencia, pero sé también que puede tener una tarjeta gráfica. Si me voy acá en cambiar tipo de entorno, ahora está en no. Pero acá tiene una GPU. Y esta GPU suele ser así de 11 a 16 gigas de video RAM, que es mucho, ¿verdad? Comercialmente eso es muy caro, ¿verdad? O sea, una tarjeta buena que nosotros nos vayamos a comprar si vamos a trabajar con GPU, básicamente nos sale muy caro. Y de esa gama estará ya por los 10 millones, ¿verdad? Entonces, es bastante bueno lo que nos ofrece y es gratis, ¿verdad? El único inconveniente, como les había dicho anteriormente, es que básicamente tenemos 12 horas nomás para ejecutar esto y después esto se reinicia. No es que se pierde esto. Básicamente esto se reinicia nomás. Entonces, si ustedes tenían cosas ejecutando que tarde más de 12 horas, ¿verdad? No sé en qué caso, pero suele haber casos, que tarde más de 12 horas, eso no se va a poder porque va a llegar a ese límite y se va a reiniciar el cuaderno solito y no va a terminar de ejecutar. Entonces, básicamente eso es la única limitación, pero para aprender, para hacer código sencillo, hacer gráfico, es súper genial esto. Y esto está conectado al Drive, así que es súper sencillo. Entonces yo creo un nuevo cuaderno, acá le doy nuevo cuaderno, y yo me puedo ir acá en, en mi Drive, básicamente, y le va a crear una carpeta que se llama Collab Notebooks.
solito una vez que ustedes crean un nuevo cuaderno, le va a crear eso. Y ustedes entran y van a tener todos los cuadernos que estuvieron creando ahí. Entonces se guarda todo ahí y bien ordenado. Entonces quieren abrir uno que ya hicieron anteriormente. Por ejemplo, a ver este que es. Abren uno que ya estaban explorando anteriormente y pueden volver a ejecutar, ¿verdad? Esto, por ejemplo, el nuevo chatbot de Google que sacó hace poquito. ¿Verdad? Acá con esto pueden ver la GPU que tiene la computadora, básicamente de 16 gigas. Es bastante buena la GPU que nos brinda y cosas así. Entonces eso se guarda en su computadora y es, es muy bueno porque si ustedes están trabajando en un cuaderno en su casa, pueden irse y trabajar en otra computadora, por ejemplo, en la universidad o ya sea en su trabajo o en cualquier otro lado. Genial. Entonces, básicamente esa es la herramienta. Entonces, le voy a empezar a mostrar. Entonces, acá pueden cambiar de nombre, ¿verdad? En este caso, no voy a poner el mal nombre porque ya eliminar otra vez esto, pues yo ya preparé dos cuadernos para mostrarles. Pueden crear acá, ponerle un nombre. Lo bueno de esto es que acá dice activar unidad Drive. Entonces, ustedes le dan a activar unidad Drive, le dan a conectar con Google Drive y le va a crear una carpetita acá. Esperen un ratito, va a actualizar. Y ahí le crea una carpeta que se llama Drive. Ustedes abren eso, dice My Drive, y le va a salir todo lo que ustedes tienen guardado en su Drive. Entonces, en este caso, me sale todas mis carpetas, todo lo que yo tengo guardado, yo tengo archivos ahí que voy a utilizar. Entonces, lo que se suele hacer es, los archivos que yo voy a utilizar para ejecutar un notebook, se suele guardar en el Drive. Entonces, cuando el notebook reinicia, si no estaba en esta carpeta, acá donde dice My Drive, si no estaba acá, se va a perder todos esos datos que generó. Por ejemplo, que yo hago un programa que genera archivos TXT y esos archivos TXT tienen información, no sé de qué, de algún sensor o de algo y yo procesé eso. Si yo eso guardo acá directamente, no guardo en mi Drive, a las 12 horas eso se va a perder. ¿Verdad? En cambio, si yo guardo en el Drive, eso está a salvo, ¿verdad? Está guardado en tu unidad Drive. Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Es súper intuitivo y súper fácil. ¿Se entendió lo que traté de mostrar? Pueden escribir en el chat, le voy a leer ahí. Genial. Entonces, voy a cerrar esto porque esto le mostré cómo crear nomás un cuaderno. Ahora, todos los cuadernos que creen se van a guardar en su Drive, eso está garantizado. Entonces, vamos a pasar al primero. Entonces, dije que hoy le iba a mostrar cómo funciona Pandas, ¿verdad? Básicamente Pandas es un gestor de data frame. Y básicamente, ¿qué son los data frames? Son en información guardada en columnas y filas, como pueden ver acá. Yo, por ejemplo, tengo la información del tiempo guardado acá, tengo la ciudad y tengo mucha información así guardado en un data frame, ¿verdad? Y esto puede estar en diferentes formas, ¿verdad? La forma más usual de guardar un data frame es el formato Excel, ¿verdad? Que es el que creo que todo el mundo utiliza, ¿verdad? Si yo voy a crear así un data frame, voy a ir almacenando información en un Excel y que después puede ser útil para graficar ciertas cosas. Sé que hay mucha gente que usa Excel muy bien y puede hacer diferentes gráficos, hace análisis en su Excel y hace muchísimas cosas, ¿verdad? Pero también hay otro formato llamado CSV que es muy utilizado, ¿verdad? Que pesa un poquito menos que el Excel y también sirve para guardar información. Básicamente el CSV es un archivo en el que es separado por coma, ¿verdad? Cada columna está separada por comas y el lugar que ocupa en la memoria es menor que un Excel. Entonces, esto ya instalamos la vez pasada, así que todo lo que vamos a ver ahora, ustedes van a poder hacerlo también en el Jupyter Notebook y van a poder también hacerlo en Colab, así que pueden hacer en donde les guste. ¿Verdad? Entonces nosotros ya instalamos Pandas, pero en este caso Colab ya trae todo instalado estas herramientas, las herramientas más normales de usar, por ejemplo, si voy a usar import NumPy, es otra librería muy utilizada, también ya está instalado. Hay muchas librerías que ya están instaladas y si no están instaladas, lo único que se tiene que hacer es instalar eso. ¿Y cómo se hace? Utilizando este símbolo.
Es como si fuera que nosotros estábamos escribiendo en la línea de comando de esta computadora que tenemos en línea. Entonces acá puedo poner pip install y el nombre de la librería que yo quiera instalar. Entonces me va a instalar esa librería. Súper sencillo, ¿verdad? Eso es en el caso de que quieran usar alguna otra librería. Pero en este caso nosotros queremos usar Pandas, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para importar? Le damos a import, ponemos el nombre de la librería. Aquí siempre tiene que estar el nombre de la librería y cómo se llama, ¿verdad? Y esto de acá es solamente para ponerle así como un apodo a esa librería. Yo no quiero estar escribiendo todo el tiempo pandas, es súper largo, ¿verdad? Hay librerías que tienen nombres muy raros, ¿verdad? Entonces, para no estar metiéndome con eso, lo único que yo hago es le doy un apodo, le llamo PD, ¿verdad? Entonces yo digo pandas, as PD, y ejecuto esa línea. Genial, ¿verdad? Ya me ejecuto toda esa línea. Entonces yo después ya puedo usar sus diferentes comandos. Entonces, por ejemplo, puedo decir pandas, ¿verdad? Punto. Y voy a buscar algún comando. Y el comando que yo quiero utilizar ahora, ¿verdad? Es read Excel, porque quiero leer un Excel, en este caso. Entonces le doy ahí y abro paréntesis. Y lo bueno de trabajar con Colab es que muchas veces o sea, te aparecen todos los comandos, ¿verdad? Un montón de comandos ahí acá. Nosotros no vamos a utilizar todos esos comandos, pero si le interesa saber qué es lo que hace eso, acá ya le da una breve explicación de para qué sirve cada comando que nosotros le pasamos. Por eso, una de las buenas prácticas que yo tengo, por ejemplo, es si yo estoy trabajando con una librería nueva y estoy trabajando en Jupyter, por ejemplo. Jupyter no tiene autocompletar, entonces lo que yo hago es pruebo esta función, le llamo a esa función en el Colab y ahí ya me sale una descripción, entonces puedo saber qué es lo que hace y con eso puedo escribir bien en el Jupyter para no equivocarme. O la otra forma es buscar la documentación. Entonces, yo quiero leer un Excel ahora, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese Excel? Básicamente lo que hice es guardar un Excel de prueba en mi Drive. Entonces voy a estar pasando esto para que después ustedes puedan jugar también con esto. Entonces compartir en el lector. Listo. Entonces voy a compartir esto en el chat para que después puedan... Bueno, esto no era. Puedan utilizar. Copiar vínculo. Listo. Entonces ustedes pueden descargar eso y subir a su Drive ese Excel o directamente creo que pueden darle a agregar a mi Drive el Excel. Entonces, solito agrego. Genial. Entonces, yo quiero leer el Excel, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es activar mi Drive como le mostré hace rato y le voy a crear esta carpetita Drive. Entonces, yo voy a acceder a mi Drive y tengo guardado eso en la carpeta que se llama Dataset, ¿verdad? Entonces, abro Dataset y ahí está, prueba. Ahí está el archivo que yo subí de prueba. Entonces, lo que yo hago para llegar a esto que está acá es, yo quiero leer el Excel, entonces le doy clic derecho y acá hay o sea, una opción que se llama copiar la ruta de acceso. Entonces le doy copiar ruta de acceso y entre comillas pego eso. Ahí se pega la ruta donde está eso. Entonces una vez que tengo eso, yo puedo correr esto. Y una vez que yo corro, toda la información ya está acá. Entonces me lee eso y me muestra así todo lo que tiene contenido. ¿Verdad? Entonces yo leí un Excel. Voy a abrir el Excel acá en mi computadora para que vean más o menos cómo se ve. ¿Verdad? Básicamente el Excel es esto, son números nomás, son nombres, un producto, la cantidad, cuánto, creo que cuánto vale unitariamente y cuánto vale en total, ¿verdad? Y una fecha. Anotaciones sencillas, ¿verdad? Yo ni siquiera le puse título, pueden ver que no tiene, las columnas no tienen nombre, entonces yo solamente cargué los datos. Entonces eso es lo que yo leí acá en el Colab. Y como pueden ver, si yo no especifico qué nombre va a tener cada columna, ¿qué es lo que hace? Él directamente asume que la primera fila son el nombre de cada columna. Entonces yo, para poder arreglar eso, podría agregar acá una fila y podría ponerle qué significa cada columna. Así cuando yo leo mi data frame, directamente ya tienen los nombres cada columna. Entonces acá ya va a tener, qué sé yo, fecha, ciudad, todas esas cosas.
Entonces es más sencillo a la hora de leer. Entonces puedo enviar ese archivo, alguien lee, y cuando lee ya sabe, cada columna qué significa. En este caso yo tomé esto como ejemplo nomás. Esto, por ejemplo, podría ser la lectura de algún sensor en alguna fábrica, podría ser la lectura de, no sé, la entrada del personal, si ustedes quieren analizar a qué hora entra, a qué hora sale. Eso podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que quieran analizar. eh, este es solamente de prueba y entonces yo tengo eso, ¿verdad? Pero yo no quiero hacer eso, yo no le quiero poner nombre, entonces hay una forma de leer el Excel donde yo le pongo la ruta como pusimos, y tiene una variable que se llama, o sea, un parámetro que se llama names. Y en names, como un vector, yo tengo que pasarle los nombres de cada columna. En este caso, le puse nombre yo a cada columna de lo que creí que era. Esta data frame encontré nomás por ahí, no sé de qué era, solamente era una práctica que hice. Pero le puse un nombre, ¿verdad? Entonces le pongo esto y yo corro esto y digo que todo esto que yo estaba, bueno, voy a poner así, sin este igual. Yo corro esto y directo me sale esto. Entonces esto no se está guardando en ninguna variable ahora mismo. Entonces yo tengo que decirle dónde se va a guardar esto. Entonces voy a llamar df de data frame. Entonces le doy df igual todo esto y le doy correr. Entonces ahí pueden ver que todo esto se guardó en df. Entonces ahora si yo pongo df y ejecuto eso, me va a aparecer lo que está guardado dentro, que básicamente es toda esta información. Entonces ahora tengo toda la información en tablas. Tengo la fecha, todo esto, todo. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora, por ejemplo, es empezar a trabajar con los comandos que tiene Pandas. Panda tiene muchísimos comandos. Cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando y estoy haciendo algún proyecto, por ejemplo, siempre se me olvida que Pandas ya tiene, o sea, yo quiero hacer algo y se me olvida que Pandas ya tiene una función para eso. Entonces, siempre es bueno leer la documentación y fijarse, también puedo hacer esto con Pandas, no puedo hacer esto, ¿verdad? Son muchísimas funciones, ni ahí que me sé todo de memoria. Siempre que trato de hacer algo, primero busco si es posible hacer eso con Panda y después recién, si no se puede, ahí le meto el ground for y esas cosas, ¿verdad? Pero Pandas trata de hacerte fácil la vida, entonces trata de hacer ya todas las funciones y que vos le llames y solamente él ya hace de la forma más eficiente posible. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí de todo lo que hablé? Pueden preguntar ahora, antes de seguir. No hay preguntas entonces. Genial. Entonces, por ejemplo, uno de los comandos que tiene Pandas es df columns, y hacer columns lo que nos va a dar es el nombre de todas las columnas que nosotros tenemos. Entonces ahí nos dicen todas tus columnas son estas. En el caso, por ejemplo, que yo tenga muchísimas columnas y no pueda ver todas, ¿verdad? Otra de las funciones que puedo tener es la función head, ¿verdad? Que básicamente lo que nos muestra es solamente los 5 primeros elementos. Si yo quiero ver más elementos, por ejemplo, puedo poner acá 20, ejecutar esto, me va a mostrar los primeros 20 elementos de mi lista. O le puedo poner también 10 y me va a mostrar los primeros 10 elementos de la lista. Entonces, para no imprimir mi data frame así enorme con muchísimo, en este caso esto no es tan grande, son 41 entradas nomás, pero yo puedo tener data frame enormes. Entonces, en ese caso, imprimir eso va a ser un despelote acá en la pantalla, ¿verdad? Entonces, para no hacer eso, está la función head. Genial. Entonces, yo puedo empezar a trabajar con las columnas de este data frame. Por ejemplo, puedo darle df, puedo darle df, abro las llaves y puedo llamarla a una columna en específico, por ejemplo, date. Si hago esto, básicamente él me retorna en una lista de todas las fechas nada más. O sea que hice, seleccioné una sola columna. Y si quiero convertir esto a data frame, yo le digo df y adentro de esto. Entonces le digo que siempre que es lo que voy a estar poniendo adentro de las llaves van a ser
em, funciones lógicas en este caso. Yo le estoy diciendo que quiero todos lo que se llame date y eso me pongas en un data frame. Entonces ahí, perdón, sin este, entonces ahí me pone como un data frame. Si es que quieren ver así con cuadritos lindos como esto de arriba, ¿verdad? Porque si yo pongo sin esto, básicamente lo que, lo que tiene a entender es, vos querés usar los datos que están adentro, entonces eso me retorna todos los datos como para que yo guarde en una variable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo yo poner algunas funciones acá. Vamos a ver, por ejemplo, yo quiero elegir donde la cantidad es mayor a 50, por ejemplo. Creo que eso hice acá abajo. Entonces, yo voy a decir, quiero todo lo que en DF, la columna, todo eso que sea mayor a 50, ¿verdad? Todo lo que comparar mayor a 50. Quiero solamente esos datos. Entonces yo le doy correr a esto y me va a mostrar solamente aquellos datos que tengan mayor a 50 esta columna. Entonces así yo puedo hacer algunos filtros en mi data frame para encontrar los datos. Entonces podemos ver que todos estos son mayores a 50 o puedo poner al revés, que sea menor a 50. ¿Verdad? Correr esta. O sea, ahí me muestra todo lo que eran menor a 50. Entonces es una forma de ir a través de mi dataset donde yo pueda, por ejemplo, no sé, si quiero buscar algún dato específico, puedo poner acá los filtros adecuados para esa búsqueda. Genial. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el Pandas nos permite a nosotros hacer dos tipos de ploteos. Ahora, en este caso, lo que yo estoy diciendo es, quiero agarrar de DF todo lo que de la columna quantity que sea mayor a 50. ¿Verdad? Todo eso. Y quiero plotear esta variable. ¿Verdad? Y hacer un plot y un histograma. Entonces le digo eso. Básicamente me plotea, esta es la frecuencia con la que aparece, ¿verdad? Y esta es la cantidad. Entonces podemos ver que acá la mayor cantidad creo que es 50, ¿verdad? Entonces 50 luego aparece 4, son menor a 50, entonces vendría a ser entre 50 y 60, ¿verdad? Y eso podemos ver acá. Si pongo otra vez mayor. Entonces me dice que entre 50 y 60 hay 4 luego, ¿verdad? Que es la mayor. Acá hay 2 nomás, acá hay uno nomás, acá hay 2. Si por ejemplo quito y pongo menor a 50, me va a estar imprimiendo todo lo que era menor a 50. Entonces estos son los que son menor a 50 y me va a estar poniendo un histograma de eso. Me va a decir que la frecuencia es 4 cuando tiene entre 0 y 10 y así sucesivamente. Entonces esto es bueno, por ejemplo, si quiero ver algún tipo de dato. Vamos a ver después, le voy a mostrar unos datos un poquito más reales, ¿verdad? Para qué se usa. Pero esto es lo que sale de este data frame que yo elegí. El otro es elegir una variable. Esta variable tiene que ser numérica, ¿verdad? Y hago un plot tipo pastel, como se le dice. En este caso tenemos muchas cantidades de números nomás, pero esto es bueno, por ejemplo, si tenemos 3 o 4 clases, ¿verdad? Para saber qué cantidad hay en cada y cómo se distribuye eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quiero saber, tengo un data frame donde están guardados eh, cuando pasa un cierto evento uno a un cierto evento 2 y quiero ver cómo están repartidos eso, puedo utilizar esto y ver en qué proporción se están divididos eso. Y después está, por ejemplo, yo acá puse DF el precio unitario, le di plot y me puso en la cantidad. Esto sería la cantidad y esto sería el precio unitario. Es muy variable, pero nos puede servir para, qué sé yo, tengo una variable que quiero ver cómo varía, entonces
me sirve esto. En este caso es un precio nomás, eso no me interesa tanto, pero por ejemplo, si son las lecturas de alguna señal de, por ejemplo, un Arduino que le pusiste en un sensor y vos estás leyendo eso y después querés ver eso y analizar en la computadora, esto es muy bueno, ¿verdad? Lo guardas todo en un CSV, después lo lees en pandas y empiezas a plotear todo lo que el sensor pudo leer. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Qué les parece hasta ahí? Quiero que escriban también. O si nada, me siento muy solo hablando. Sí, es mucha información. La idea de la clase de hoy no es que sean expertos en pandas, ¿verdad? Porque para pandas y data science hay maestría y hay todas esas cosas, pero la idea es que se sientan curiosos y si les interesa puedan buscar acerca de eso. Hay muchísima documentación sobre eso, entonces la idea es eso, ¿verdad? Que conozcan también ese mundo. Genial. Entonces, voy a continuar. Genial. Entonces, por ejemplo, otro tipo de gráfico que pueden hacer es de esta librería. Esta librería básicamente se utiliza muchísimo en Data Science para hacer diferentes tipos de plot, digamos. Por ejemplo, si tengo un data frame que yo no conozco bien, solamente almacené los datos, yo quiero analizar una vez que ya lo tengo en la computadora, es una librería muy buena para que puedan buscar y analizar los datos y hacer, como se dice, exploración de datos para saber qué es lo que está pasando dentro de ese data frame. Entonces, básicamente, esto de acá es un mapa de correlación. ¿Qué quiere decir un mapa de correlación? Básicamente me dice qué tanto afecta una variable a la otra variable dentro de mi data frame. En este caso nosotros tenemos acá 3, 6, 7, solamente 7 variables, ¿verdad? Y quiero saber qué tanto afecta una variable a otra variable, ¿verdad? Y entonces este cuadrito de acá no puede decir eso. Así yo puedo seleccionar las variables que a mí me importan y que van a ser más importantes porque hay veces que, por ejemplo, a la cantidad no le afecta tanto en el precio unitario o cosas así. Entonces acá se puede ver, se puede notar eso. Entonces yo busco las variables que tienen mayor correlación. Por ejemplo, acá obviamente la mayor correlación van a tener la misma variable con la misma variable. Por eso esta matriz es simétrica. Entonces yo voy a mirar solamente de una parte de la diagonal para saber cómo se comporta ese data frame. Entonces, por ejemplo, pueden ver acá que el precio total y el precio unitario no están tan correlacionados unos con otros, ¿verdad? Pero la cantidad con el precio total me sale que están muy correlacionados. Y los colores se pueden ver en esta escala de acá. Entonces, en este caso, yo tomo un data frame, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Pero un data frame, por ejemplo, que me dicen los precios que iban teniendo los productos con el tiempo y ciertos otros factores me pueden dar acá una buena información de cuáles son las variables importantes que yo tengo que tomar para analizar mi sistema. Entonces, si yo hice lo mismo acá, ¿verdad? Importé Sanborn y le di un apodo, ¿verdad? CNS. Entonces, yo le llamé a eso y le llamé a JanePlot. Y lo que hago acá es, le paso un data frame en data, ¿verdad? Y le digo qué columna quiero que me haga el versus, ¿verdad? Porque esto es un versus, me pone el precio total y la cantidad. Entonces yo puedo ver ploteado eso. En este caso esto no tiene ninguna o casi nula correlación, ¿verdad? Se puede ver que tiene alguna correlación que cuando mayor es la cantidad, mayor es el precio, ¿verdad? Pero sí depende también de cada producto y cosas así. Pero hay veces que esto no puede quitar una buena información. Yo puedo, por ejemplo, de algún sensor guardar X e Y y hacer acá el ploteo de X versus Y. Y eso ver acá en el sistema cómo se comporta. Entonces es muy bueno eso y es, es de utilidad a la hora de que yo estoy haciendo diversas operaciones o estoy trabajando para algo en específico. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí?
El cuaderno yo le voy a pasar sin problema para que después ustedes puedan mirar, puedan ver con calma. Entonces, vamos a seguir. Yo tengo mi data frame DF. Acá me quedé. Entonces voy a meter un código acá. Tengo mi data frame DF. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, con estos DF es operar con las con esto y con esto. Voy a operar con esas tres columnas. Entonces, por ejemplo, DF, DF, yo puedo llamar una nueva columna. Por ejemplo, esta nueva columna va a ser, le voy a llamar resultado. ¿Verdad? Y al resultado yo puedo cargarle unos nuevos valores. ¿Y dónde van a salir esos valores? Yo quiero que el resultado, por ejemplo, sea la multiplicación de este con este. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces hago df. Entonces vamos a hacer por partes. Antes de hacer la operación, ¿cómo yo obtengo los datos de esta columna? Entonces era df, llamarle a esa columna. ¿Cómo se llama esa columna? Ahí, quantity. Pongo eso ahí, voy a ejecutar. Efectivamente, me dan los valores de esa columna. Entonces yo puedo agarrar esto, poner acá, ¿verdad? Y eso voy a multiplicar. ¿Voy a multiplicar por quién? Quiero multiplicar por esta otra columna. Entonces simplemente, si yo quiero los valores de esa columna, es lo mismo. Entonces le cambio esto. Voy a eliminar más esto ahora para mostrarle más cómo buscar. Entonces yo quiero que tener una nueva columna que se llama resultado y que ahí se guarde esto, ¿verdad? Estas operaciones que yo realizo acá pueden realizarse cualquier tipo de operación, ya sea, por ejemplo, el de dividir, el de multiplicar, el de potencia, todo eso que vimos en la clase pasada se puede aplicar a las columnas, porque básicamente lo que estoy haciendo es operando un elemento de acá, opera con este elemento y crea un nuevo elemento acá. Solamente eso. Entonces voy operando columna con columna para obtener un nuevo resultado. En ese caso, por ejemplo, nos puede servir si yo estoy a partir de las variables que yo tengo acá, quiero quitar una nueva variable o una nueva columna que me va a decir algo especial, se puede hacer sin problema. Entonces, ¿alguna pregunta? Genial. Entonces, lo que voy a hacer es voy a pasarle este cuaderno para que ustedes puedan utilizar, puedan mirar, puedan jugar con todo lo que quieran. Paso con el chat. Ustedes pueden abrir eso, no le va a dejar ejecutar, pero le va a salir, si ustedes abren ahí arriba, le va a salir si quiere, si quisieran hacer una copia en su drive, por acá sale. Pero le va a salir acá bien grande, luego va a hacer una copia en mi drive para poder ejecutar y si ahí tienen que darle, entonces se guarda en tu drive, entonces después ya puedes abrir en cualquier tiempo. Genial. Esa es la primera parte de lo que quería mostrar, ¿verdad? Que es básicamente pandas y cómo funciona. Entonces, lo siguiente que quiero mostrar es lo que son los data frames, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hago acá es importo dos librerías bastante importantes a la hora de programar, que es Pandas y NumPy, ¿verdad? Entonces, lo que quité de ahí y lo que hago ahora, voy a copiar esto de acá, en vez de leer algo que estaba guardado en mi drive o leer algo que estaba guardado en mi computadora, lo que estoy haciendo ahora es leyendo un archivo en línea. Entonces, básicamente esto está en este repositorio, un repositorio muy bueno, ¿verdad? Donde tiene muchas cosas para aprender. Por ejemplo, tiene cómo hacer regresión lineal simple. Tienen muchísimas cosas bastante interesantes que de por ahí le puede servir. Entonces, voy a pasar esto y pueden ir leyendo de a poco y masticando si es que les gusta esto y quieren empezar a investigar más. Se solicita acceso. Ok, vamos a ver entonces cómo puedo compartir.
Ahí está. Ahí me avisan si ya se puede. Ok, entonces directamente lo que yo hago es esto. Tiene guardado, voy a mirar, GitHub en dataset, está guardado, entonces me voy acá, acá en dataset. Él tiene guardado esto que se llama data.csv. Si yo entro ahí, pueden ver que es em, una pequeña tablita lo que tiene guardado, ¿verdad? Entonces yo puedo guardar también en línea así mis tablas. Entonces, ahora en vez de leer yo desde mi computadora o leer desde mi drive donde tengo guardado, estoy leyendo algo de la red, ¿verdad? Entonces lo que yo hago acá, otra vez, pd.readcsv y le paso la URL. Ejecuto esta línea y después le doy head que era para ver los cinco primeros, ¿verdad? Entonces veo eso y tiene unas cuantas, ya esto ya tiene todo el nombre, ¿verdad? Ya me trae todo el nombre, para qué sirve cada columna y qué es lo que hace cada columna. Después también podemos usar tail, que es para ver en los últimos elementos, ¿verdad? De la tabla. En este caso puedo ponerle 3, ¿verdad? Entonces si quiero ver los últimos 3, ejecuto esto y me muestra los últimos 3. Si yo no le pongo algún valor acá, lo que va a pasar es que me va a mostrar los 5 últimos, ¿verdad? Entonces este data frame no es tan grande, pero para que sepan que se puede leer el data frame de cualquier página, por ejemplo. Entonces, yo le llamé dataset a mi dataset. Pueden ver acá que yo ahí guardé lo que yo leí, ¿verdad? Guardé esto en una URL. En vez de pasar esto directo acá, como mostré hace rato, lo que yo hice es primero guardé la URL en una variable, ¿verdad? En un string, y después le pasé acá URL, el string. Una vez que leí eso, eso ya está guardado en dataset. Una vez que vos lees eso, todo ya está guardado acá en la memoria. Entonces, operar con esos valores es súper rápido para hacer operaciones complejas, ¿verdad? Entonces, después puedo poner, por ejemplo, dtype, lo que me va a decir es de qué tipo es cada columna. Pueden ver que esto es un float y este es un object y un object. Que básicamente me dice que esto es un string y esto también es un string. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Ok. Entonces, básicamente lo que yo hago acá, por cuando yo estoy, por ejemplo, si yo quiero em, trabajar con vectores o cosas así, lo que puedo hacer acá es en una variable X, yo guardo el dataset, ¿verdad? En dataset está guardado todo este dataset, ¿verdad? Y si yo doy y lo que estoy haciendo es que lo estoy tratando en, como si fuera una matriz. Entonces esto tiene dos partes. Voy a poner acá. Esto tiene dos partes, por ejemplo, si yo hago dataset punto y ¿verdad? Tiene dos partes. La primera parte que está acá va a ser la fila y esta es la columna. Entonces, entonces todo lo que yo ponga acá se va a referir a la fila, todo lo que yo ponga acá se va a referir a las columnas. Entonces, lo que estoy diciendo cuando pongo dos puntos es, le estoy diciendo quiero todas las filas de este data frame. Y lo que le digo acá es quiero todas las columnas menos uno. Entonces voy a eliminar esto. Entonces yo puedo mostrar X. Se dan cuenta de que X tiene el país, tiene el dato numérico
y en tercer lugar tiene en el salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Le quitamos la última columna en este caso, ¿verdad? Por algún motivo, en este caso, este dato no nos va a servir, entonces yo no quiero incluirle dentro de lo que voy a estar ejecutando. Genial, entonces no le incluyo, ¿verdad? Entonces, voy a quitar esto para ver todo el dataset. Entonces puedo ver todo el dataset y pueden ver que aparecen valores NaN acá. ¿Qué quiere decir que tenga valores NaN? Puede ser diferentes motivos. Por ejemplo, qué sé yo, se hizo una operación y esa operación salió un infinito o salió algún valor que no estaba dentro de los rangos, por ejemplo, también puede ser si estaban leyendo, por ejemplo, un sensor. Entonces eso puede aparecer así, ¿verdad? Son datos que no se pudo obtener y igual se guardó como NAM. Entonces yo quiero solucionar eso. Yo no puedo operar con estos valores dentro de mi data frame. Genial. Entonces, lo que se hace es se usa esta librería de acá, ¿verdad? No quiero que se asusten con la librería, yo le voy a pasar todo esto, ¿verdad? Por si quieren utilizar nomás. Entonces se usa esta librería. Entonces lo que hace esta librería es que yo quiero resolver eso que tengo los valores que no tengo, ¿verdad? Quiero resolver y esos valores son estos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo poner acá, puedo poner en resolver de alguna otra forma. Puedo poner, por ejemplo, que los números que tengan tal salario los reemplace por otro valor, ¿verdad? Y acá en estrategia le pongo que quiero que resuelva con la media. Entonces, con esta línea, lo que yo estoy haciendo, con estas cuatro líneas, lo que estoy haciendo es arreglando el data frame X que ya tenía acá arriba, ¿verdad? A un nuevo data frame donde los NAM, básicamente todos estos NAM que tenían acá, fueron reemplazados por la media. Entonces, si yo no puedo obtener ese valor, ¿por qué no lo reemplazo por el comportamiento medio de todos, ¿verdad? Entonces, así de sencillo se puede hacer. Otra forma de conseguir la media, voy a poner acá también, para que después puedan tener, puede ser esto. Entonces, yo pongo dataset, min, y puedo obtener la media de años de los salarios. Y todo, si yo tengo más, por ejemplo, mirar en este otro, yo le doy df acá, df.min. Me va a salir todas las información del precio. Siempre me va a salir todos los que son de tipo numérico, ¿verdad? Todo esto que son palabras o fecha no me va a salir, ¿verdad? Tienen otra forma de operarse, pero todo lo que son numéricos siempre me va a salir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solamente una columna, puedo elegir también esa columna y darle min y solo va a elegir de esa columna la media, así que es bastante intuitivo en ese sentido. Genial. Entonces, básicamente eso es todo lo que se puede hacer con pandas. Obviamente se puede hacer muchísimas cosas más. Entonces, le voy a mostrar otro dataset. Este dataset, por ejemplo, este dataset está acá, que nos da de ejemplo eh, Google Colab, ¿verdad? Para trabajar con él. Entonces nos da un dataset y lo que voy a hacer es voy a leer este dataset que nos da de ejemplo. Y le doy que no va a tener, a diferencia del Excel, el Excel yo busqué este parámetro para ver si tenía para reemplazar y ponerle que no quiero que tenga una columna, entonces la columna me reemplaza por números nomás así, pero yo no tenía este parámetro. Acá cuando leí el Excel no tenía ese parámetro, entonces el único parámetro que tiene por cuando vos lees Excel es ponerle nombre a las columnas, entonces le puse names y le puse el nombre de las columnas. Genial. Entonces, lo que hago es leo el dataset que está acá de ejemplo, ¿verdad? Y digo número de imagen, dataset shape 1, ¿verdad? Básicamente shape lo que nos muestra a nosotros es las dimensiones que van a tener en, en mi dataset. En este caso, si yo le doy shape 1, me va a decir en cuántas filas yo voy a tener. Entonces ejecuto esto. Me dice 785, ¿verdad?
Entonces, si pueden fijarse, si yo hago head de este dataset que leí acá, me sale que tengo 185 columnas. Entonces, perdón, cuando le di shape 1, lo que estaba haciendo es el primer elemento ver su dimensión. Entonces pueden fijarse de que tengo 784 columnas. Entonces este data frame se ve un poco raro, ahora lleno de ceros. Este data frame básicamente son números, en, son imágenes de números escritos a mano. Por ejemplo, este es un número 7, la columna 0 nos dice que está almacenado ahí, este es un 7, ¿verdad? Todo esto es un 7 almacenado en un solo vector. Entonces lo que yo hago es, yo sé que la primera columna, ¿verdad? Mi primera columna son mis labels. Entonces yo agarro toda la fila, la primera columna, en este caso 0, porque empieza desde 0, 0, 1, 2, 3. Y los datos son toda la fila, ¿verdad? A partir de la columna 1 hasta el final. Entonces eso guardo en diferentes variables, uno en data, otro en labels. Entonces lo que hago acá es de data, pongo shape, quiero ver sus dimensiones, y de label shape. Entonces, primo eso y puedo ver que tengo 10.000 valores, o sea, tengo 10.000 filas y esta cantidad de columnas. Y en este caso tengo 10.000 filas nomás y una sola dimensión porque solamente quité la primera columna, ¿verdad? Que son 7, 2, 1, 0, 4, ¿verdad? Entonces voy a importar esto, no hace falta que sepan eso, esto es para mostrarles nomás a ustedes y si son curiosos pues van a investigar para qué sirve esta librería y para qué sirve cada uno de estos módulos, ¿verdad? Entonces lo que yo hago, importo las dos librerías, ¿verdad? Entonces hago que mi imagen va a ser mi data, por ejemplo 1500, y le doy un reshape, ¿verdad? ¿Qué es reshape? O sea, básicamente shape nos muestra qué dimensiones tiene. Y si yo le doy un reshape, básicamente le digo, quiero que cambies tu dimensión. Ahora de pasar de ser un vector que tiene esta longitud, 784, quiero que pases a ser una matriz de 28 por 28. Entonces le digo que el que está en esta posición, quiero que pase a ser una, una matriz de 28 por 28 donde cada píxel 0 significa que es negro y cada píxel 1 significa que es blanco, ¿verdad? Eso es lo que es almacenado acá. Entonces pueden ver que es 0, 0, 0, 0. En algún punto algunos son 1. Algunos por medio van a ser 1, ¿verdad? Entonces voy a usar esta librería otra vez, ¿verdad? No hace falta que sepa. Lo que hago es imprimir esta matriz, ¿verdad? Que tengo de que es de 28 por 28, esta imagen, y la hago en escala de grises. Solamente eso le digo. Y le doy un Vmax y Vmínimo, que es básicamente en lo que se manejan. Si alguien sabe de diseño y de colores, vas a ver que los píxeles dentro de la computadora tienen un rango de 0 a 255. Entonces quiero que tenga ese rango. Entonces ejecuto eso y hay un 7, ¿verdad? Entonces en mis labels lo que yo hago es, voy a ver la posición 1500, quién es el que está ahí, ¿verdad? Y ejecuto eso y es un 7, ¿verdad? Entonces yo puedo ver cualquier posición, por ejemplo, acá arriba, me dice que acá hay un 2 en la primera posición, entonces voy a ver qué hay en la primera posición. La primera posición tengo un 2 según mi label, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer acá, voy a agarrar la primera posición, ¿verdad? Voy a agarrar todas las columnas. Y básicamente, o sea, como podemos ver, es un 2, ¿verdad? Entonces esta es una forma de guardar información dentro de la computadora comprimiendo mucho el espacio que estamos utilizando. En este caso, esto es un CSV, ¿verdad? Que está almacenando todos estos son números escritos a mano. Es un data frame público, ¿verdad? Con esto, por ejemplo, se podría entrenar cosas para que después reconozcan los dígitos y cosas así. Para que encuentren inspiración nomás si es que, por ejemplo, vamos a ver otro número. Este debería ser un 0, ¿verdad? Porque mi label 0 me dice que es un 0. Entonces todo esto debería ser un 0. Y está en la posición 3. Entonces voy a ver mi label en la posición 3 y me dice que debe ser un 0, entonces voy a cambiar acá en la posición 3 y es un 0, efectivamente.
¿verdad? Entonces yo tengo todo etiquetado y almacenado esto. Toda esta información es cómo se ve un número en 28 por 28 y esto me dice qué es el número. Entonces con eso, por ejemplo, podríamos nosotros hacer muchos estudios y la adelanto se podría hacer inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar dígitos escritos a manos. Para eso los utilizo este data frame. Entonces eso dejo ahí para que colgando para que ustedes sepan. Entonces, si ustedes se van, o sea, voy a mostrarles, si se van a esta página, pero acá, esta página tiene muchísimos data frames. O sea, los datasets que tiene son muchísimos y todos son libres. Son información que se utilizaron para algunos proyectos, para algunas diferentes cosas, ¿verdad? Entonces yo puedo buscar ahí. Tienen muchísimos data frames. Una vez que ustedes entren en alguno, le va a decir, por ejemplo, esto de diabetes, por ejemplo. Entonces tiene información sobre las diabetes, le dice cuántas columnas tiene, ¿verdad? Le dice toda la información que tienen que saber del data frame. Entonces ustedes pueden descargar eso, ya sean si quieren hacer algún código, algo con esa información. Otra página muy interesante se llama Kaggle. Entonces en esta página, entrar. En esta página básicamente también hay data frames públicos, ¿verdad? Los data frames públicos son información que la gente va juntando o empresas muy grandes, por ejemplo, como Google y otras empresas, liberan para que la gente pueda utilizar eso para hacer investigación, para hacer diferentes cosas en las universidades y diferentes cosas, ¿verdad? Acá pueden ver que hay un montón de data frames, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es los rankings de Legend of Legend, ¿verdad? No sé para qué puede servir, pero puede servir, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, el que está top ahora mismo es el de COVID-19, ¿verdad? Es un data frame libre, ¿verdad? Que se puede utilizar, por ejemplo, para predecir cómo va a seguir la enfermedad más adelante y cosas así. Acá te da toda la información. Y acá donde dicen competencias, básicamente hay competencias que libera la página, que en donde puedes ganar dinero, obviamente, al competir. Entonces, como ven, ahora mismo estoy participando en dos competencias. No pienso ganar porque en esta, básicamente en la página participa gente muy, muy densa, ¿verdad? Que sabe mucho acerca de los temas que se toca, pero para ganar conocimiento es una buena práctica, porque al final se van a publicar estos notebooks, así como este, se van a publicar los notebooks de lo que utilizaron los ganadores y cómo pudieron ellos con la información que tenían sacar a flote eso. Esto, por ejemplo, es identificar el bird call, sería el cantar del pájaro, en identificar con eso qué pájaro es, por ejemplo. Y eso, y tiene muchísimas competencias. Hay algunos que cuesta, o sea, que el premio es dinero y el otro conocimiento y cosas así. Entonces es bastante interesante. Acá está, por ejemplo, el de los dígitos, que es la competencia para reconocer dígitos. Y eso era todo lo que quería mostrarles. En- lo que quería mostrar hasta hoy, ¿verdad? Espero que les haya gustado la serie de, de introducción a Python, ¿verdad? Desde un comienzo a cómo utilizar la herramienta hasta meter una introducción de lo que es Data Science, que vendría a ser un área muy apasionante, que en el cual creo que se utilizan en cualquier lado, en todas las empresas, en todo lugar que se vayan, van a tener datos, van a tener base de datos, y donde haya base de datos se puede analizar esos datos, así que es un área muy interesante que no está mal no saber, por ejemplo. Entonces, si yo ahora ya sé hacer data science, puedo tener ciertas herramientas y me puedo desenvolver yo con mi base de datos, si es que tienen alguno, por ejemplo, que trabaja con base de datos, o si son estudiantes, por ejemplo, para hacer sus investigaciones, para hacer su tesis y todas esas cosas, le puede servir el lenguaje de Python para facilitar algunas cosas. Entonces, si tienen alguna pregunta para ir cerrando el día.
Algo que no le quede claro, algo que quieran preguntar sobre. Sí, más que repasar es interesarse en el tema y buscar de dónde aprender. Genial. Entonces, eso es todo. Entonces ahora ya son libres. Si les gustó esto, creo que más adelante RAS va a estar ofreciendo más cursos, ¿verdad? Estén atentos, que esto es como sentar la base para los que estaban en RAS, para futuros cursos que van a estar tomando, ¿verdad? Ellos van a seguir lanzando una serie de cursos y entonces esos cursos iban a estar orientados a lo que yo dije, entonces para que ya la gente tenga una base y por lo menos sepa usar las herramientas de que le van a estar hablando. Después en los siguientes cursos te dicen, hoy vamos a utilizar Jupyter, y ustedes ya saben qué es Jupyter y ya saben cómo abrir, ¿verdad? No van a quedarse mirándole al profe ahí con qué me estás diciendo, ¿verdad? Entonces justamente para eso se hizo esta serie. Y para no dejarle fuera, hicimos 2 semanas. Así que eso es todo. Gracias por participar y nos vemos próximamente.